Un charro viudo cabalgaba hacia el pueblo cuando escuchó los gritos de una muchacha siendo golpeada brutalmente por su padrastro en plena plaza. Lo que hizo después cambiaría sus vidas para siempre y sorprendería a todo el pueblo. El viento del atardecer arrastraba polvo dorado por las calles de Pueblo Esperanza, susurrando secretos entre los adobes descoloridos, mientras don Alejandro Herrera guiaba su caballo negro hacia la plaza central. En los 35 años, era un hombre tallado por el dolor y endurecido por la pérdida. Hombros anchos que habían cargado demasiadas tragedias, manos callosas que recordaban tiempos mejores y ojos oscuros que habían visto morir la alegría 3 años atrás. El pueblo se extendía ante él como una colección de esperanzas marchitas, sus casas bajas agachándose bajo el peso del sol implacable. Alejandro había venido por provisiones, pero en realidad cabalgaba para escapar de los fantasmas que habitaban su hacienda vacía, los ecos de risas que ya no resonarían jamás. Un grito desgarró el aire polvoriento. Alejandro enderezó su espalda instintivamente, sus sentidos de charro entrenado captando inmediatamente el sonido de verdadero terror. No era el grito de niños jugando o comerciantes regateando. Era el sonido de alguien sufriendo dolor real. Espoleó su caballo hacia la fuente del ruido, y lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. En el centro de la plaza, junto a la fuente de piedra agrietada, un hombre corpulento tenía agarrada del brazo a una muchacha joven, Tomás Vega. Alejandro reconoció al carnicero por su reputación violenta. Sacudía a la chica como si fuera un saco de grano, sus gritos llenando el aire mientras los pocos transeúntes apartaban la mirada con cobardía. «¡Maldita inútil!», rugió Tomás, su voz áspera por el aguardiente y la crueldad. «Te dije que trajeras todo el dinero». La muchacha, que no podía tener más de 17 años, intentaba protegerse la cara con su brazo libre. Su vestido estaba sucio y rasgado, y aún desde la distancia, Alejandro podía ver las marcas moradas que manchaban su piel pálida como tinta derramada sobre papel. «Por favor, papá Tomás», suplicó ella, su voz quebrada por el miedo. «Doña Carmen solo pudo pagar la mitad. Promete que...». El golpe resonó por toda la plaza como un disparo. La muchacha se tambaleó, sangre brotando de su labio partido, pero Tomás no había terminado. Levantó la mano otra vez y en sus ojos brillaba una crueldad que Alejandro había visto demasiadas veces en hombres que confundían el poder con la brutalidad. Algo frío y familiar se asentó en el estómago de Alejandro. Había presenciado suficiente sufrimiento en su vida como para reconocer el momento cuando el silencio se volvía complicidad. Sus espuelas tocaron los flancos de su caballo y el animal respondió instantáneamente, llevándolo hacia el centro de la plaza donde la injusticia se desarrollaba bajo la mirada indiferente del cielo. La hacienda de don Alejandro se alzaba contra el cielo nocturno como un testimonio silencioso de tiempos mejores, sus muros de adobe blanqueado reflejando la luz de la luna mientras las sombras de los árboles antiguos danzaban sobre el patio principal. Paloma cabalgaba detrás de él en silencio, su cuerpo tenso como cuerda de guitarra, cada músculo preparado para huir al menor signo de peligro. «Llegamos», murmuró Alejandro, desmontando con movimientos fluidos antes de ayudarla a bajar del caballo. Ella se apartó instintivamente de su toque y él respetó la distancia que necesitaba. Una mujer mayor emergió de la casa principal, su rostro indígena marcado por líneas de sabiduría y preocupación maternal. Esperanza había sido el corazón de esta hacienda durante más años de los que Alejandro podía recordar, y sus ojos se llenaron de comprensión inmediata al ver el estado de Paloma. «¡Ay, Dios mío!», susurró Esperanza, acercándose con pasos suaves. «Niña,
¿Qué te han hecho? Paloma retrocedió hacia las sombras, sus ojos saltando entre Alejandro y la mujer desconocida como animal acorralado. No, no se preocupe por mí, señora, solo necesito un lugar donde dormir esta noche. Me iré por la mañana. No hay prisa, Alejandro dijo firmemente, pero manteniendo su voz gentil. Aquí estás segura. Los ojos de Paloma se llenaron de una desconfianza tan profunda que dolía verla. ¿Por qué? ¿Qué quiere a cambio? La pregunta cayó entre ellos como piedra en agua tranquila. Alejandro sintió el peso de años de crueldad que habían enseñado a esta muchacha que toda gentileza tenía precio. Nada, respondió simplemente. A veces un hombre ve sufrimiento y debe elegir quedarse callado o hacer algo al respecto. Esperanza se acercó más, sus manos extendidas en gesto universal de paz. Ven, mijita, te prepararé un baño tibio y algo de comer. Hay ropa limpia que te quedará bien. ¿De quién? Paloma preguntó, su voz apenas audible. El silencio se extendió demasiado tiempo. Alejandro intercambió una mirada cargada de dolor con esperanza antes de responder. De mi hija, dijo finalmente. Ya no las necesita. Algo en su tono, la manera en que las palabras se quebraron ligeramente, hizo que Paloma lo mirara realmente por primera vez. Vio el dolor que él llevaba como cicatriz invisible, la pérdida que había tallado líneas alrededor de sus ojos. ¿Qué le pasó? Preguntó suavemente. Los bandidos llegaron hace 3 años. Alejandro miró hacia las montañas donde las estrellas comenzaban a brillar. Mi esposa Elena y mi pequeña Carmen estaban en el pueblo cuando atacaron. Yo llegué tarde. La simplicidad brutal de las palabras golpeó a Paloma más fuerte que cualquier elaboración dramática. Este hombre conocía la pérdida, entendía el dolor de maneras que Tomás nunca podría comprender. Lo siento, murmuró ella. El pasado no cambia. Alejandro se volvió hacia la casa. Pero el presente, eso todavía podemos mejorarlo. Esperanza tomó gentilmente el brazo de Paloma. Ven, niña, esta noche descansas. Mañana será un nuevo día. Mientras las dos mujeres desaparecían en el interior, Alejandro se quedó solo bajo las estrellas, preguntándose si el destino le estaba dando una segunda oportunidad de proteger a alguien, o simplemente preparándolo para otro corazón roto. El alba pintó las montañas de oro pálido cuando Alejandro cabalgó hacia la iglesia de Pueblo Esperanza, el aire fresco llenando sus pulmones, mientras su caballo seguía el sendero familiar entre nopales y mezquites. Había dejado a Paloma durmiendo profundamente por primera vez en meses, según le había susurrado Esperanza, y necesitaba consejo de la única persona en quien confiaba completamente. La iglesia de San Miguel se alzaba modesta pero digna en el corazón del pueblo, sus campanas silenciosas en la hora temprana. Padre Miguel estaba barriendo los escalones de piedra cuando Alejandro se acercó, su sotana marrón ondeando en la brisa matutina. «¿Alejandro?» El sacerdote sonrió, aunque sus ojos mostraron preocupación inmediata. «Te ves como hombre que no durmió anoche. Necesito hablar contigo, padre». Alejandro desmontó, atando su caballo a la sombra de un álamo. «Es sobre la muchacha que ayudé ayer». Caminaron juntos hacia el pequeño cementerio detrás de la iglesia, donde 2 cruces blancas marcaban las tumbas que Alejandro visitaba cada semana. Se detuvieron ante las lápidas sencillas: Elena Herrera, esposa amada, y Carmen Herrera, ángel de papá. «Cuéntame», dijo Padre Miguel, su voz llevando la paciencia de años escuchando confesiones y dolores. «La vi siendo golpeada por Tomás Vega en la plaza. No pude quedarme callado». Alejandro se quitó el sombrero pasando los dedos por el ala. «Pero ahora tengo una muchacha herida en mi casa y no sé si estoy ayudándola o solo complicando su vida». Padre Miguel asintió lentamente.
¿Y qué te dice el corazón? El corazón me dice que Elena habría hecho lo mismo. Alejandro tocó la cruz de su esposa, pero la mente me dice que un hombre solo no puede luchar contra todo el mundo. ¿Quién dice que estás solo? La voz suave llegó desde detrás de ellos. Ambos hombres se giraron para encontrar a Paloma parada entre las tumbas, vestida con uno de los vestidos sencillos de Carmen, que le quedaba perfectamente. Había seguido el sendero sin hacer ruido, sus pies descalzos, silenciosos sobre la tierra dura. «Perdón», dijo rápidamente, retrocediendo. «No quería interrumpir». «No interrumpes nada, niña». Padre Miguel le hizo señas para que se acercara. «Este es lugar sagrado donde todas las almas son bienvenidas». Paloma se aproximó cautelosamente, sus ojos fijos en las cruces. «Estas son mi familia». Alejandro respondió simplemente. Ella se arrodilló ante las tumbas, juntando las manos en oración silenciosa. Cuando se levantó, sus ojos brillaban, con lágrimas no derramadas. «Gracias», susurró a las cruces, luego miró a Alejandro, «por cuidar de su esposo cuando el dolor podría haberlo endurecido para siempre». Padre Miguel intercambió una mirada significativa con Alejandro. «Parece que tu familia sigue protegiendo a los necesitados, incluso desde el cielo. Tomás vendrá a buscarme». Paloma dijo de repente, su voz temblando ligeramente. «No se rendirá fácilmente. Y cuando venga, Alejandro interrumpió. «Firmemente, se encontrará con que ya no estás sola». El viento susurró entre las cruces, llevando el aroma de flores silvestres y la promesa de lluvia distante. Paloma miró a este hombre que había perdido todo y aún encontraba fuerzas para proteger a otros, y algo en su pecho, algo que había estado roto durante tanto tiempo, comenzó a sanar lentamente. «¿Por qué?», preguntó, ecoando su pregunta de la noche anterior. Alejandro miró las tumbas de su familia, luego a ella. «Porque Elena me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte. Se multiplica a través de la bondad que mostramos a otros». 3 semanas pasaron como páginas suaves en un libro largo esperado. La hacienda, que una vez había estado silenciosa como tumba, ahora despertaba cada mañana con sonidos que Alejandro había olvidado. El tintineo suave de platos siendo lavados, el murmullo bajo de Paloma hablando con las gallinas mientras recogía huevos, el sonido de risa, primero tentativa, luego más libre, cuando Esperanza le contaba historias mientras cocinaban juntas. Paloma se transformaba día a día como flor, que finalmente recibe agua después de una sequía larga. Los moretones desaparecieron de su rostro, reemplazados por color saludable que hablaba de comidas regulares y sueños sin pesadillas. Sus movimientos, antes cuidadosos y temerosos, se volvieron más naturales mientras exploraba los rincones de la hacienda. Don Alejandro, su voz lo llamó desde el corral donde estaba enseñándole a montar. Así, Alejandro observó desde la cerca mientras ella guiaba la yegua mansa en círculos, su postura mejorando con cada vuelta. «Muy bien, recuerda, el caballo siente tu confianza. Si tú confías, él confiará». «¿Y si no sé si confío?», preguntó ella, deteniéndose junto a la cerca. «Entonces finges hasta que sea verdad», respondió él con una sonrisa que se había vuelto más frecuente en estas semanas. A veces la confianza es una decisión antes de ser un sentimiento. En las tardes, mientras el sol pintaba las montañas, de púrpura y oro, Paloma se sentaba en el portal con Esperanza, aprendiendo a tejer y bordar. Sus dedos, una vez temblorosos, ahora creaban patrones intrincados en la tela. «Tus manos saben crear belleza», observó Esperanza una tarde, admirando el bordado delicado que Paloma había terminado. Solo necesitaban estar libres de miedo para recordar cómo.
Mi madre me enseñó antes de morir, Paloma murmuró, sus dedos trazando los pétalos bordados. Decía que mientras pudiera crear algo hermoso, siempre habría esperanza. Alejandro, que estaba reparando una silla de montar en el portal, alzó la vista. Tu madre era una mujer sabia. Sí. Paloma sonrió tristemente. Si estuviera viva, nunca habría tenido que casarse con Tomás. ¿Por qué lo hizo? Esperanza preguntó gentilmente. Hambre. Paloma respondió simplemente. Después de que papá murió, no teníamos nada. Tomás prometió cuidarnos, pero sus promesas... Se encogió de hombros. El gesto pesado con memorias dolorosas. Alejandro dejó de trabajar en la silla. Algunos hombres confunden poseer con proteger. ¿Cuál es la diferencia? Paloma preguntó, genuinamente curiosa. Proteger significa mantener, algo seguro para que pueda crecer. Alejandro eligió sus palabras cuidadosamente. Poseer significa controlar algo para que no pueda escapar. Paloma consideró esto mientras sus dedos continuaron su bordado. ¿Y usted? ¿Cómo protegía a su familia? El dolor familiar cruzó el rostro de Alejandro, pero ya no era la agonía cruda de antes. Les daba libertad para ser ellas mismas. Elena era mujer fuerte con opiniones propias. Carmen era niña curiosa que hacía 1000 preguntas al día. Las amaba tal como eran. Suena hermoso. Paloma susurró. Lo era. Alejandro asintió. Y volverá a hacerlo algún día, cuando encuentre a las personas correctas para compartir esa vida. Paloma lo miró rápidamente. Algo indefinible pasando, entre ellos antes de que ella bajara la vista a su bordado. ¿Cree que Tomás me esté buscando? Probablemente. Alejandro respondió honestamente. Pero eso no significa que te encontrará. Esa noche, después de cenar, los tres se sentaron en el portal bajo un cielo estrellado. Paloma había comenzado a cantar mientras trabajaba, primero apenas audible, luego más fuerte conforme ganaba. Confianza, canta para nosotros, Esperanza pidió. Paloma titubeó, luego comenzó una canción que su madre le había enseñado sobre pájaros encontrando su libertad. Su voz, clara y dulce, flotó sobre la hacienda silenciosa mientras Alejandro escuchaba con ojos cerrados, sintiendo algo en su pecho que había estado dormido durante 3 largos años. El cantina, el coyote sediento, apestaba a tequila derramado, y sueños rotos cuando Tomás Vega se desplomó en una mesa pegajosa, sus ojos inyectados en sangre, escaneando los rostros que lo rodeaban. Había estado bebiendo desde el mediodía, ahogando tanto su orgullo herido como su desesperación creciente en alcohol barato. La niña tiene que regresar, murmuró por tercera vez esa tarde, sus palabras arrastrándose como víboras sobre arena caliente. Es mía por derecho. El alcalde corrupto, don Severino Maldonado, se inclinó sobre la mesa, sus dedos gordos tamborileando nerviosamente sobre la madera manchada. Cálmate, Tomás. No puedes simplemente entrar a la hacienda Herrera y tomar lo que quieras. No... ¿Puedo? Tomás rió amargamente, el sonido áspero como vidrio quebrado. Esa muchacha me debe años de comida y refugio. Su madre murió dejándome con esa carga. Su madre murió muy convenientemente, murmuró alguien desde una mesa cercana, pero se calló rápidamente cuando Tomás lo fulminó con la mirada. El prestamista, un hombre flaco llamado Rogelio Vázquez, se acomodó en su silla, sus ojos de serpiente brillando con interés. ¿Cuánto te debe exactamente? Tomás hizo cálculos rápidos en su cabeza embotada por el alcohol. 500 pesos más intereses. Esa muchacha trabajará hasta pagarlo, sin importar dónde esté escondida. 500 pesos. Rogelio silbó bajo. Es mucho dinero para una huérfana. Es lo que cuesta mantener a una inútil durante 2 años, Tomás gruñó. Y ahora Herrera piensa que puede llevársela como si fuera ganado perdido. Don Severino se acercó más, bajando la voz.
El problema es que Herrera tiene amigos poderosos. No podemos simplemente... ¡Amigos poderosos! Tomás se irguió, pecho hinchado como gallo de pelea. Yo también tengo amigos. Amigos que entienden que los contratos deben respetarse. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, 3 hombres emergieron de las sombras del cantina. Los hermanos Morales, Santiago, Rafael y Diego eran conocidos en todo el territorio por su disposición a resolver problemas con violencia por el precio correcto. «Oímos que tienes trabajo», Santiago dijo, su voz suave como seda pero peligrosa como navaja. Algo sobre recuperar propiedad perdida. Tomás sonrió por primera vez en semanas, una expresión fea que no alcanzó sus ojos. Una muchacha que me pertenece está siendo mantenida contra su voluntad en la hacienda Herrera. ¿Contra su voluntad? Rafael rió, pero no había humor en el sonido. ¡Qué terrible injusticia! Naturalmente estaremos felices de ayudar a reunir familia. ¿Cuánto? Tomás preguntó directamente. 200 pesos, Diego respondió. Mitad ahora, mitad cuando tengamos a la muchacha. Tomás vaciló. No tenía ni la mitad de esa cantidad, pero sus deudas con el prestamista crecían cada día. Sin Paloma trabajando para él, pronto perdería todo. Acepto, dijo finalmente. Pero tiene que parecer legal. No quiero problemas con las autoridades. Don Severino sonrió maliciosamente. Deja eso en mis manos. Conozco jueces que entienden la importancia de los contratos familiares. Rogelio se inclinó hacia adelante, sus dedos esqueléticos entrelazados. Y yo conozco maneras de asegurar que ciertos documentos aparezcan cuando son necesarios. Mientras los hombres planeaban en la mesa pegajosa, ninguno notó la figura pequeña agachada junto a la ventana trasera del cantina. Pepito, el niño que limpiaba escupitajas por centavos, había estado escuchando cada palabra. El niño se deslizó silenciosamente por el callejón, sus pies descalzos silenciosos sobre el polvo. Conocía el camino a la hacienda Herrera y sabía que don Alejandro siempre tenía monedas para información importante. Dentro del cantina, Tomás alzó su vaso de tequila en brindis torcido. Por recuperar lo que es mío. Los vidrios chocaron con sonido hueco como huesos quebrándose, mientras afuera el viento nocturno llevaba el aroma de tormenta acercándose sobre las montañas. El jardín de la hacienda florecía bajo el cuidado paciente de Paloma, sus manos gentiles coaxin vida de semillas que Esperanza había guardado durante años. La tarde dorada pintaba todo en tonos cálidos, mientras ella regaba las plantas nuevas, tarareando la misma canción que había cantado la noche anterior. Alejandro la observaba desde el portal, fingiendo leer correspondencia pero perdido en la gracia natural de sus movimientos. En las 6 semanas, desde que la había traído a casa, Paloma se había transformado de niña aterrorizada a mujer joven radiante, y él luchaba contra sentimientos que no había esperado volver a experimentar. «Las flores responden a tu toque», dijo, acercándose al jardín con pasos deliberadamente ruidosos para no asustarla. Paloma se enderezó, una gota de agua brillando en su mejilla, donde se había salpicado. Esperanza dice que todo lo que necesitan es paciencia y cuidado constante. Esperanza es sabia en muchas cosas. Alejandro se arrodilló para examinar los brotes tiernos. Sus dedos rozaron accidentalmente los de ella cuando ambos alcanzaron la misma planta, y el contacto envió una corriente eléctrica por sus brazos. Paloma se sonrojó, retirando la mano rápidamente. «Perdón, no hay nada que perdonar», Alejandro dijo suavemente, pero no se movió de donde estaba arrodillado a su lado. «Paloma, hay algo que necesito preguntarte». Ella lo miró con ojos que habían aprendido a confiar, pero aún guardaban cautelosa. «¿Qué es? ¿Qué edad tienes?» «Realmente». La pregunta la tomó por sorpresa. 17.
Cumplí en marzo, poco después de que mamá muriera. ¿Por qué? Alejandro sintió alivio y preocupación a la vez. Porque ha estado en mi mente la diferencia de nuestras edades. ¿Qué diferencia? Paloma ladeó la cabeza, genuinamente, confundida. Yo tengo 35 años, Paloma, 18 años más que tú. Soy viudo con un pasado complicado y tú eres joven con toda la vida por delante. Paloma se sentó sobre sus talones, estudiando su rostro con intensidad nueva. ¿Está diciéndome que me vaya? No. La respuesta salió más rápido de lo que él había planeado. Dios mío, no. Es solo que he comenzado a sentir cosas que no esperaba sentir otra vez. El silencio se extendió entre ellos como cuerda tensa. Paloma miró sus manos manchadas de tierra, luego de vuelta a él. ¿Qué clase de cosas?, preguntó con voz apenas audible. Alejandro se pasó la mano por el cabello, luchando por encontrar palabras para sentimientos que lo habían tomado por sorpresa. Cosas que no son apropiadas para un hombre de mi edad sentir por alguien tan joven. Como, ¿qué? Paloma insistió, su voz más fuerte ahora. Él la miró directamente, dejando que viera la verdad en sus ojos. Como despertar cada mañana esperando ver tu sonrisa. Como sentir que la casa finalmente está viva otra vez cuando cantas. Como querer protegerte, no solo porque es lo correcto, sino porque la idea de perderte me aterra. Paloma sintió su corazón acelerarse. Don Alejandro, él corrigió suavemente. Solo Alejandro. Alejandro. Ella probó el nombre en su lengua, saboreando la intimidad de decirlo sin título. ¿Cree que soy demasiado joven para saber lo que siento? ¿Qué sientes?, preguntó él, aunque parte de él tenía miedo de la respuesta. Paloma se puso de pie, sacudiendo la tierra de su falda. Siento que por primera vez en mi vida estoy en casa de verdad. Siento que puedo ser yo misma sin miedo. Y siento... Se detuvo, reuniendo coraje. Siento que mi corazón late diferente cuando usted está cerca. Alejandro se levantó lentamente, el peso de sus palabras haciéndose entre ellos. Paloma, tengo que ser honesto contigo. Los sentimientos no son suficientes. La gente hablará. Dirán que me aproveché de tu vulnerabilidad. ¿Y qué importa lo que diga la gente? Paloma se acercó un paso. ¿Importa más que lo que sentimos? Importa porque podría lastimarte. Alejandro respondió, aunque cada palabra le dolía. Y ya has sido lastimada suficiente. Paloma alcanzó sus manos, sosteniéndolas entre las suyas a pesar de la tierra. Alejandro, mírame. Él obedeció, perdido en la determinación que brillaba en sus ojos. He conocido hombres que lastiman y hombres que protegen. Sé la diferencia y sé que usted nunca me lastimaría. Esperanza apareció en el portal, carraspeando, suavemente. Don Alejandro, hay un niño aquí que dice tener noticias urgentes. La realidad se impuso como agua fría. Alejandro soltó las manos de Paloma, el momento íntimo quebrado por la intrusión del mundo exterior. Vengo, dijo, pero se detuvo para mirar a Paloma una vez más. Esta conversación no ha terminado. Espero que no, ella respondió, y en su sonrisa vio tanto la inocencia que lo cautivaba como la fuerza que lo tranquilizaba. El mercado matutino de Pueblo Esperanza bullía con actividad cuando los jinetes llegaron, sus caballos levantando nubes de polvo que se asentaron como presagios sobre los puestos de verduras y telas. Alejandro había venido por provisiones, pero la tensión en el aire era palpable como electricidad antes de una tormenta. Don Severino Maldonado emergió de entre los comerciantes como araña, saliendo de su red, flanqueado por dos hombres con insignias oficiales que brillaban demasiado nuevas bajo el sol. Detrás de ellos, Tomás Vega se movía con la confianza de hombre que creía tener la ley de su lado. «Don Alejandro»,
La voz melosa del alcalde cortó las conversaciones circundantes. «Qué conveniente encontrarlo aquí». Alejandro se enderezó, lentamente, cada instinto alertado por el tono falso. «Don Severino, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Me temo que es un asunto oficial». Uno de los hombres con insignias se adelantó, desplegando un documento amarillento. «Soy el juez municipal Rodríguez. Tengo una orden de custodia para la menor Paloma Vega». El mundo de Alejandro se inclinó peligrosamente. «¿Menor?» Según estos documentos, el juez continuó con voz monótona. «La señorita Vega tiene apenas 15 años y está bajo la tutela legal de don Tomás Vega hasta cumplir la mayoría de edad». «Eso es mentira, Alejandro», dijo firmemente. «Paloma me dijo que tiene 17. Tomás se adelantó con sonrisa torcida. «Las niñas mienten cuando están confundidas, don Alejandro, especialmente cuando hombres mayores les llenan la cabeza con fantasías». La acusación implícita golpeó como bofetada. Alejandro sintió la sangre agolparse en sus sienes, pero mantuvo la voz controlada. «Exijo ver esos documentos». «Por supuesto». Don Severino extendió los papeles con falsa cortesía. «Todo está en orden perfecto». Alejandro examinó los documentos, notando inmediatamente las fechas alteradas y la tinta que no coincidía. «Estos papeles han sido falsificados. La ley es la ley». Tomás intervino, su voz goteando satisfacción. «La niña viene conmigo ahora. Ni en sus sueños más locos». Alejandro dio un paso adelante, su mano descansando naturalmente cerca de su pistola. «Don Alejandro», el juez dijo con tono conciliador, «tiene 24 horas para entregar a la menor, o enfrentará cargos de secuestro». Alejandro los observó alejarse, sintiendo el peso de la injusticia como plomo en el estómago. La hacienda se transformó en fortaleza mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas. Alejandro había enviado mensajes urgentes a todos, los hombres en quienes confiaba, y la respuesta había sido inmediata y abrumadora. «No me gusta lo que está pasando en el pueblo», declaró don Carlos Mendoza, el ranchero más respetado del valle, mientras desmontaba de su caballo. «Si pueden falsificar documentos contra ti, pueden hacerlo contra cualquiera de nosotros». Los vaqueros de Alejandro trabajaban con eficiencia silenciosa, verificando rifles y distribuyendo municiones. José, su capataz desde hace 15 años, supervisaba las defensas con ojo experto. «Tenemos buenos ángulos de tiro desde el segundo piso», reportó, «y las ventanas del granero cubren el camino principal». Padre Miguel llegó cuando las primeras estrellas aparecían, su sotana ondeando, mientras desmontaba apresuradamente. «Alejandro, ¿qué locura es esta?» «La locura de hombres honestos defendiendo a una muchacha inocente», Alejandro respondió, cargando su rifle con movimientos precisos. Paloma apareció en el portal, vistiendo ropa de trabajo y con determinación férrea. En sus ojos, «No voy a esconderme mientras otros pelean por mí». «Sí, te vas a esconder». Alejandro se acercó a ella. «Este no es lugar para... ¿Para qué? ¿Para la mujer cuyo futuro se está decidiendo?» Paloma se irguió hasta su altura completa. «He vivido con miedo toda mi vida. No voy a empezar a esconderme ahora». Esperanza emergió de la casa con un rifle casi tan alto como ella. «La niña tiene razón. Además, necesitamos cada par de manos». Don Carlos se acercó, seguido por sus 3 hijos mayores. «Alejandro, quiero que sepas que no estamos aquí solo por ti. Estamos aquí porque lo que está pasando es incorrecto». Mientras los hombres tomaban posiciones, Alejandro encontró un momento a solas con Paloma. «Si algo me pasa, no va a pasar nada». Ella interrumpió firmemente. «Pero si pasa», él continuó tomando sus manos, «quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices desde que perdí a mi familia». Paloma se puso de puntillas,
y presionó sus labios contra los de él, en un beso que sabía a promesas y despedidas. Entonces asegúrate de sobrevivir para que tengamos muchos meses más. José gritó desde el puesto de vigilancia. Jinetes acercándose. Al menos 10 hombres. El sonido de cascos se hizo más fuerte, mezclándose con voces ásperas que gritaban órdenes en la oscuridad. La medianoche llegó con lluvia ligera que convertía el polvo en lodo y hacía que los cascos de los caballos sonaran apagados contra la tierra húmeda. Alejandro observaba desde la ventana de su estudio mientras los atacantes se posicionaban alrededor de la hacienda como lobos rodeando una presa. ¡Herrera! La voz de Tomás cortó la noche lluviosa. Entrega a la muchacha y nadie sale lastimado. Ya oíste mi respuesta esta mañana. Alejandro gritó de vuelta. ¡Paloma se queda donde está! El primer disparo vino de los hermanos Morales, astillando madera cerca de la cabeza de José en el granero. El capataz respondió inmediatamente, su bala encontrando el hombro de uno de los atacantes. La batalla estalló en todas direcciones. Los rifles hablaron desde las ventanas de la hacienda mientras los atacantes buscaban cobertura detrás de árboles y estructuras del corral. La lluvia hacía que todo fuera más difícil, apuntar, recargar, incluso ver a través de la oscuridad. ¡Fuego en el granero!, gritó alguien. Alejandro maldijo al ver llamas naranjas lamiendo las vigas de madera a pesar de la lluvia. Los atacantes habían usado teas empapadas en aceite, y el fuego se extendía rápidamente. José y 2 vaqueros salieron corriendo del granero en llamas, disparando mientras corrían hacia la casa principal. Uno de ellos se tambaleó, alcanzado en la pierna, pero sus compañeros lo ayudaron a llegar a seguridad. ¡Alejandro! Paloma apareció a su lado con una pistola en la mano. Están intentando entrar por la cocina. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia la parte trasera de la casa. 3 hombres habían roto una ventana y estaban trepando al interior. Alejandro disparó 2 veces derribando al primero. Paloma, con manos sorprendentemente firmes, disparó al segundo antes de que pudiera apuntar su rifle. El tercero, uno de los hermanos Morales, logró entrar completamente antes de que Alejandro pudiera recargar. El hombre sonrió salvajemente, apuntando directamente a Paloma. «Te vienes conmigo, niña». Esperanza apareció detrás de él como fantasma silencioso, golpeándolo en la cabeza con una sartén de hierro. El hombre se desplomó sin un sonido. «¡Se están retirando!», gritó don Carlos desde el frente. En la distancia, Tomás Vega permanecía solo en el centro del patio, gritando hacia la casa. «¡Esto no termina aquí, Herrera!». «Tienes mentiras», Paloma gritó de vuelta, «y todos aquí saben la verdad». La plaza de Pueblo Esperanza había sido transformada en tribunal improvisado bajo el sol implacable del mediodía. Bancas de madera formaban semicírculo alrededor de una mesa donde el juez territorial Morales revisaba montañas de documentos con expresión grave. Alejandro se sentó junto a Paloma en la primera fila, notando cómo ella mantenía la espalda recta a pesar de los temblores nerviosos que la recorrían. Durante la semana desde el ataque, testimonios habían llegado de todo el valle. «Este tribunal está ahora en sesión», declaró el juez, golpeando su martillo contra la mesa improvisada. «Procederemos con las acusaciones contra Tomás Vega y sus asociados». Tomás se sentaba en el banquillo del acusado junto a los hermanos Morales sobrevivientes. Don Severino notablemente brillaba por su ausencia, había huido del pueblo durante la noche. «Señorita Vega», el juez se dirigió a Paloma directamente, «por favor tome el estrado». Paloma se levantó con dignidad, caminando hacia la silla colocada frente a la multitud. Alejandro sintió orgullo hinchándose en su pecho al ver la transformación. La muchacha aterrorizada había desaparecido, reemplazada por una mujer que conocía su propio valor.
Diga su nombre completo para el registro, pidió el juez. Paloma Elena Vega Moreno, respondió claramente. Tengo 17 años y soy huérfana, de padre y madre. ¿Puede contarnos sobre su relación con el acusado? Paloma respiró profundamente antes de comenzar. Tomás Vega se casó con mi madre cuando yo tenía 15 años. Después de que ella murió hace 2 años, me mantuvo como sirvienta, diciéndome que le debía dinero por comida y refugio. ¿Cómo la trataba? Me golpeaba cuando no ganaba suficiente dinero. Me golpeaba cuando hablaba sin permiso. Me golpeaba cuando trataba de defender la memoria de mi madre. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. ¿Alguna vez intentó venderla o intercambiarla por dinero? Paloma asintió firmemente. 3 veces. La primera a un comerciante de ganado borracho. La segunda a los hermanos Morales como parte de pago de deudas. La tercera me amenazó con venderme a la casa de doña Remedios. El silencio en la plaza era total. Padre Miguel se levantó de la audiencia. Su señoría, he traído los registros bautismales originales. Muestran claramente que la señorita Vega nació en marzo de 1864. Testimonio siguió a testimonio hasta que el juez se levantó. Tomás Vega, lo sentencio a 10 años de prisión. La iglesia de San Miguel había sido transformada para la ocasión. Sus muros de adobe, decorados con flores silvestres, que Paloma y las mujeres del pueblo habían recogido al amanecer. Velas ardían en cada superficie disponible, creando un resplandor dorado que convertía el espacio modesto en catedral de luz. Alejandro esperaba en el altar, vestido con su mejor traje de charro negro, con incrustaciones de plata que había pertenecido a su padre. Sus manos, usualmente tan firmes, temblaban ligeramente mientras ajustaba los puños por tercera vez. ¿Nervioso?, preguntó Padre Miguel con sonrisa comprensiva. Aterrorizado, Alejandro admitió honestamente. No de casarme con ella, sino de no merecerla. El amor no se trata de merecer, el sacerdote respondió sabiamente. Se trata de elegir todos los días ser digno del amor que te han dado. La música comenzó, guitarras suaves y una flauta que José había aprendido a tocar para la ocasión. Las puertas de la iglesia se abrieron y el mundo de Alejandro se redujo a una sola visión. Paloma caminaba hacia él del brazo de don Carlos, quien había aceptado con honor el papel de entregarla. Su vestido era de satén blanco simple que Esperanza había cosido a mano, y llevaba en el cabello las perlas que habían pertenecido a Elena. Pero lo que le quitó el aliento no era su belleza física, sino la luz radiante en sus ojos. Esta no era una novia nerviosa siendo entregada. Era una mujer que había elegido su destino y caminaba hacia él con confianza completa. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó Padre Miguel. Su familia elegida, respondió don Carlos, besando gentilmente la mejilla de Paloma antes de colocar su mano en la de Alejandro. Y todo el pueblo que la ama. Los votos fueron tradicionales, pero cuando llegó el momento de añadir palabras personales, Alejandro tomó las manos de Paloma. Paloma, me enseñaste que el amor no es posesión, sino liberación. Prometo protegerte, sin controlarte, amarte sin limitarte, y construir contigo una vida donde ambos podamos crecer. Paloma respondió con voz clara. Alejandro, me diste mi libertad cuando pensé que la había perdido para siempre. Prometo amarte con todo mi corazón y ayudarte a sanar las heridas del pasado. Los declaro marido y mujer. El beso que siguió fue suave y lleno de promesas. 2 años después, la hacienda Herrera florecía como jardín bien cuidado bajo cielos benevolentes. Alejandro se apoyó contra el poste del portal,
observando a Paloma trabajar en el huerto expandido donde verduras y flores crecían en abundancia que alimentaba no solo a su familia, sino a las 3 mujeres jóvenes que ahora también llamaban hogar a este lugar. «Te vas a dar un calambre en el cuello si sigues mirándola así», bromeó Esperanza, apareciendo con una bandeja de limonada fresca. «Vale la pena». Alejandro sonrió, sin apartar los ojos de su esposa, cuyo vientre redondeado hablaba de nueva vida creciendo dentro. «¿Cómo están nuestras invitadas?» Mercedes finalmente durmió toda la noche sin pesadillas, Esperanza reportó. Y Sofía ha comenzado a sonreír cuando José le enseña trucos con las cuerdas. La tercera muchacha, Ana, de apenas 15 años, había llegado la semana anterior, escapando de una situación similar a la que Paloma había enfrentado. La hacienda se había convertido naturalmente en refugio para mujeres que necesitaban un lugar seguro para sanar. Don Alejandro, Mercedes, se acercó tímidamente. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mijita. ¿Cómo sabe cuándo puede confiar en alguien otra vez?» Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que la confianza se construye, como esta casa», respondió finalmente. «Una piedra a la vez, día tras día». Paloma se acercó desde el jardín, secándose las manos en su delantal. «Y tienes el derecho de decidir si vale la pena darles esa oportunidad», añadió, sentándose cuidadosamente junto a Alejandro. «¿Ni siquiera los esposos?», preguntó Ana desde la entrada. «Especialmente los esposos», Paloma rió suavemente. En buen hombre se gana tu confianza todos los días». José apareció desde los establos con noticias. «Don Alejandro, hay una familia en el camino. Parece que traen una muchacha que necesita ayuda». Alejandro y Paloma intercambiaron una mirada de entendimiento. En los 2 años desde su matrimonio, al menos una docena de mujeres habían encontrado su camino a la hacienda. «Esperanza, ¿puedes preparar la habitación azul?» Paloma se levantó lentamente. «Ya está lista». La mujer mayor sonrió. «Siempre está lista». El sonido de cascos se acercaba por el sendero, trayendo otra historia de dolor que pronto se convertiría en testimonio de esperanza. Después de todo, las mejores familias son las que elegimos crear.